Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo de la página Solo a Dios la Gloria. Hay algo muy importante que quiero hablar en este video. La Biblia nos dice claramente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17, que no hay arrebatamiento de la iglesia sin que primero haya resurrección de los santos, de los muertos en Cristo. Es más, vamos a buscarlo en 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17. Dice de la siguiente manera: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Importante. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, lo deja claro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17, nos dice que no hay arrebatamiento de la iglesia sin que primero resuciten los muertos en Cristo. Ahora vayamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 al 5. Esto es luego del regreso de Cristo, luego de la gran tribulación. Nos dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es después de la tribulación. Esto es después de la tribulación. Nota lo que dice el versículo 5. Pero los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, aquí nos dice que la primera resurrección es después de la tribulación. O sea, está claro, esta es la primera resurrección. Versículo 5, Apocalipsis 20. Primera de Tesalonicenses 15 al 17 nos dice que no hay arrebatamiento de la iglesia sin que primero haya resurrección de los muertos en Cristo. Y Apocalipsis 20, versículos 4 al 5 nos dice que la primera resurrección ocurre después de la tribulación. O sea, es imposible que el arrebatamiento de la iglesia ocurra antes de la tribulación o durante de la tribulación. La Biblia es clara. La resurrección de los muertos en Cristo ocurre después de la tribulación. Y es ahí que ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Eso es una verdad irrefutable. Es lo que dice el texto bíblico. Y si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que confiar en la palabra de Dios. No en sueños o visiones, no que el pastor a mí me enseñó, no que en la iglesia me enseñaron, que la iglesia no pasa. No, usted tiene que confiar en lo que dice la palabra de Dios.
La palabra de Dios nos dice que no hay arrebatamiento sin que primero haya una resurrección de los muertos en Cristo. Y la palabra de Dios nos dice que la primera resurrección ocurre después de la tribulación. Esto ha sido todo por este video. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios les abra el entendimiento a aquellos que todavía no han entendido la verdad bíblica de que la iglesia sí pasará por la tribulación y que el arrebatamiento es después de la tribulación y no antes, como enseñan los dispensacionalistas. Que Dios los bendiga nuevamente y hasta otra ocasión, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.